y a las perífrasis verbales. El concepto de locución realmente nos los hemos ido encontrando según hemos ido analizando algunas oraciones. Las locuciones son grupos de palabras que funcionan como una sola. Por ejemplo, varias palabras que funcionan como un adverbio o varias palabras que funcionan como una preposición. Hay varios tipos de locuciones. También hay locuciones sustantivas, adjetivas, pero realmente nos vamos a centrar en tres: en las adverbiales, las preposicionales y las conjuntivas. Las adverbiales, como su nombre indica, funcionan como un adverbio. En la fotocopia tenéis varios ejemplos. Vamos a leerlos. A lo mejor, tal vez, puede que, de veras, de verdad, de miedo, a oscuras, de pronto, desde luego, de repente, de cerca, sin duda, de frente, a solas, a toda prisa, de vez en cuando, por fortuna. Serían ejemplos de locuciones adverbiales. Cuando nosotros nos encontramos una locución, pues simplemente la señalamos toda junta y ponemos, por ejemplo, núcleo, en este caso. Núcleo, locución adverbial. Y sería el núcleo de un sintagma adverbial. Muchas veces las locuciones podemos sustituirlas por otra palabra que funcionan como ellas, ¿no? Por ejemplo, ese tal vez es equivalente a quizás. Según nosotros miremos unas gramáticas u otras, pues la lista cambiará. En esta otra imagen que veis tenéis más ejemplos. En un abrir y cerrar de ojos, a ciega, a pie de la letra, en mi vida, sin duda, en verdad, a hurtadillas, a tontas y a locas, en un pispás, más o menos, y a la derecha tenéis el significado equivalente, ¿no? La sustitución que se hace con un adverbio. También se pueden clasificar las locuciones adverbiales pues con los mismos tipos que los adverbios, de modo, de tiempo, de cantidad. Por ejemplo, al pie de la letra, pues lo podemos considerar de modo. Sin duda sería de afirmación. Otro tipo de locuciones serían las locuciones prepositivas y evidentemente, como hemos comentado, pues equivalen a una preposición. Serían el enlace de un sintagma preposicional. Todo junto, eso es el enlace, locución prepositiva. Ahí tenemos también algunos ejemplos en los apuntes. A causa de, que es equivalente a por, con relacionar, de acuerdo con, respecto de, junto a, de cara a, acerca de, en relación con, al lado de, gracias a, en compañía de, frente a, de cara a, debido a, en vías de. Y en esta imagen tenéis algún otro ejemplo, por ejemplo, a conciencia, o a la par, o en mejores condiciones. En esta imagen nos muestra que se pueden combinar distintos elementos, una preposición más un sustantivo, o una preposición determinante sustantivo, o preposición adjetivo sustantivo, pero en todo caso, todas ellas funcionan como una sola preposición. En el caso de las locuciones conjuntivas, pues son varias palabras que funcionan como una conjunción. Hay muchísimas, la verdad es que la mayoría de las conjunciones se tratan de locuciones realmente. Ahí tenéis varios ejemplos. Una vez que, dado que, a no ser que, tan pronto como, desde que, para que, después de que, mientras que, es decir, así que, a fin de que, ya que. Todas esas funcionarían como una conjunción y serían el nexo. Es verdad que nosotros no hemos visto muchas conjunciones hasta ahora porque como estamos trabajando la oración simple, no nos encontramos muchas conjunciones, a no ser que sea para unir algunos sintagmas. Pero ya a partir del curso que viene sí os las encontraréis con más frecuencia. En esta imagen pues tenéis algunos ejemplos. Puesto que, sin embargo, así que, con tal de que, a pesar de que, por lo tanto o por tanto, desde que. Y tenéis ahí la definición de unión de dos o más palabras que adoptan la función gramatical de una conjunción. Ya digo que hay más tipos de locuciones, pero no vamos a centrar en esto. Simplemente lo que tenéis que tener en cuenta es que son varias palabras que funcionan como una sola. Y la consideramos a nivel sintáctico como una sola. Núcleo o enlace. No especificamos la función de cada uno de los componentes de esa locución. Ahora vamos a pasar a las perífrasis verbales. Las perífrasis verbales son construcciones sintácticas en las que hay dos verbos. Uno auxiliar y uno principal. A veces están unidos por un nexo. El auxiliar está en forma personal y el principal, ese está en forma no personal. Gerundio, participio, infinitivo. Bien, se consideran también todas juntas el núcleo de la oración. No se separan los elementos tampoco. Se consideran todos juntos, se pone todo junto, núcleo,
perífrasis verbal. Aquí tenéis una serie de ejemplos. Como veis, hay siempre un auxiliar y un verbo principal, que está en forma no personal. Por ejemplo, acabar de más infinitivo, ya he acabado de leer el libro, te acaban de llamar. Acabar por más infinitivo, acabaré por estar harto. Andar más gerundio, ¿qué andas diciendo de mí? Deber más infinitivo, debes estudiar más. Deber de más infinitivo, debe de haber sufrido mucho. Estas dos se suelen confundir. Deber más infinitivo es obligación, debes estudiar más. Deber de más infinitivo es una probabilidad. Debe de estar muy cansado, es una probabilidad. Y muchas veces se utilizan al contrario, pero realmente el significado original es ese. Decidirse a más infinitivo, te decides a venir. Dejar de más infinitivo, he dejado de fumar, deja de dar la lata. Como veis hay muchas. Echará más infinitivo, se echó a reír, empieza a roncar, está lloviendo desde las 3, estaba a punto de irme, hemos de irnos, habrá que pintar la pared. Y continúa en la siguiente parte de la fotocopia. Yo voy adelantando camino, voy a verlo hoy. En todos estos casos, nosotros subrayaríamos todo lo que es la perífrasis junto y ponemos núcleo. Por ejemplo, ¿llego a tener 3 casas? Pues llego a tener, lo subrayamos, ponemos núcleo, perífrasis verbal. Luego pasaré a verte, pasaré a ver, todo ese sería el núcleo. Puede llegar tarde, puede llegar, eso sería el núcleo. La mujer rompió a llorar, todo eso sería la perífrasis. ¿Veis? Hay muchos ejemplos, ¿no? Seguir más gerundio, soler más infinitivo, tener más participio, tener que más infinitivo, terminar por más infinitivo, venir más gerundio, venir a más infinitivo, volver a más infinitivo. Cuando vosotros encontréis, por tanto, dos verbos que pueden estar unidos por un nexo o no, uno hace de auxiliar en forma personal, el otro es principal y está en forma no personal, eso todo junto se considera una perífrasis verbal. En esta imagen veis la clasificación de las perífrasis. Yo no os voy a exigir esta clasificación porque es muy compleja, ¿vale? Las perífrasis realmente se pueden organizar según sean modales o aspectuales. Las modales son aquellas que implican una obligación o una posibilidad. Obligación, deber más infinitivo, debes estudiar más. Posibilidad, deber de más infinitivo, deben de ser las 10, por ejemplo. ¿Vale? Esas serían las modales. Después están las aspectuales que tienen que ver con el momento en que se realiza la acción. Y ahí a su vez hay otra clasificación. Las ingresivas, está a punto de empezar, voy a, por ejemplo, voy a cantar, ahí tenéis voy a empezar el curso mañana. Las incoactivas sería justo en el momento en que está empezando, Juan se echó a llorar de emoción, justo empieza ese momento de llorar. Las durativas indican que está durando un transcurso, Inés lleva preparándome esta sorpresa. Y las resultativas lo que indican es el final, el resultado. Miguel ha dejado de trabajar aquí. Pero esa clasificación no es necesaria de momento que la tengáis en cuenta ni que la apliquéis. Simplemente si vosotros veis dos verbos, uno en forma personal, otro en forma no personal, que realmente nos está dando una información, eso es una perífrasis verbal. En este nivel que estamos, no os voy a exigir más. Simplemente lo subrayáis, ponéis que eso es el núcleo y una perífrasis verbal. Hay otra distinción que es la diferencia entre perífrasis verbal y locución verbal. Tampoco os voy a liar demasiado con este tema, no os voy a poner locuciones verbales de momento, es decir, que cuando nos encontremos dos verbos van a ser simplemente perífrasis verbal, pero que sepáis que existe también la idea de locución verbal. La locución verbal realmente es una frase hecha, ¿vale? No se puede sustituir. En el caso de una perífrasis verbal yo sí puedo sustituir fácilmente el verbo principal. Por ejemplo, yo digo voy a andar, voy a comer, voy a reír. ¿Vale? Hay cambio en el verbo. No está obligada esa relación entre las palabras que la forman. La locución verbal, igual que las otras locuciones que hemos visto, son varias palabras que funcionan como un verbo y lo puedo sustituir muchas veces por un verbo. Por ejemplo, si yo digo te echo de menos, echar de menos, eso es una locución verbal. Y significa añorar.
si os dais cuenta. No son dos verbos que están uno auxiliar y otro principal, sino que es cualquier combinación de palabras que funciona como un verbo. Y además es una construcción lexicalizada fija que no se puede cambiar. Echar de menos, echar de menos. Yo no puedo cambiar eso. Yo no puedo decir echar de más porque significa otra cosa. No es añorar. ¿Vale? Entonces un poco que tengáis en cuenta eso. Ahí tenéis algunos ejemplos en la imagen de perífrasis verbales contrastadas con locuciones verbales. ¿Vale? Fijaos los ejemplos de perífrasis verbal que nos pone. Empieza a comer, tienes que venir, lleva andando, suele llegar, hay que repetir. Siempre tenemos dos verbos, uno auxiliar, otro principal y el principal está en forma no personal. Frente a las locuciones verbales, que no se produce esa circunstancia y encima son frases hechas, estructuras fijas, lexicalizadas que no se pueden cambiar. Está hecho polvo. Dio la cara por mí. Dio en el clavo. Dejó caer una indirecta. No te cruces de brazos en la vida. Son frases hechas, fijadas. Bueno, y en realidad esto es todo lo que yo quería comentar sobre este tema de las locuciones y de las perífrasis. Fijaos sobre todo en el tema de las locuciones adverbiales, prepositivas y conjuntivas, aunque conjuntivas pocas vamos a encontrar, adverbiales y prepositivas serán las que veamos más en este nivel, y las perífrasis verbales. Si veis dos verbos, sospechad que es una perífrasis verbal, porque estamos a este nivel estamos con la oración simple. Si la oración simple tiene solo un núcleo verbal, no tiene varios verbos, así que si veis dos, sospechad que eso es una perífrasis verbal. Simplemente ponéis núcleo, perífrasis verbal. Y esto es todo por ahora y nos vemos en el próximo vídeo, que va a ser muy pronto. Hasta luego.